Casi 400 especies catalogadas, 74 localidades de la provincia de Palencia visitadas, 183 personas entrevistadas y 5 años de trabajo dan como resultado esta publicación, Plantas de uso tradicional en la montaña palentina, que ya está a la venta, y hoy nos visita uno de sus autores, Juan Cruz Pascual. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya es que además te acompaña un equipazo con muchísimos profesionales. Bueno, sí, la verdad que en esta publicación hay varios actores, ¿no? Principales, y pues uno de ellos es Baudilio Herrero, es profesor titular de botánica en la Universidad de aquí de Palencia, la Escuela de Agrarias. Tenemos también pues, el que se ha arriesgado, ¿no?, a hacer esta publicación, que ha sido Bifredo, y al que doy las gracias, ¿no?, de Aruce Ediciones. También en el equipo fotográfico hemos tenido dos personas muy vinculadas a la montaña palentina. Una de ellas, Juan Maestro, ¿no?, que nos ha hecho pues, toda la fotografía de los informantes. Y luego, por supuesto, pues, dar las gracias también en este equipo a Juan García Lucas, Juan Piselecta, que pues, su trabajo fotográfico es excepcional, un gran fotógrafo, premiado y reconocido internacionalmente. Y bueno, y por último, otro de los actores sería la Diputación de Palencia, ¿no?, que ha sido sensible a la recogida de esta documentación. Y una guía además que es fruto del trabajo de muchos años. Pues sí, como bien has dicho, han sido 5 años de duro trabajo, ¿no?, en el que hemos recorrido 74 localidades, hemos entrevistado a 183 personas, un gran número. O sea, se puede decir que el estudio etnobotánico muy riguroso, muy completo, y que ha quedado reflejado en este libro, que yo creo que estamos muy contentos. Casi 400 especies catalogadas, pero han hecho una selección. Sí, bueno, evidentemente 400 especies, hacer una ficha para todas ellas hubiera sido muy complicado, ¿no? Hemos tratado en una de las partes del libro, ¿no?, en la que es el listado de plantas, tratar mediante símbolos y mediante iconos, explicar qué usos hemos recogido para esas plantas, si bien solamente hemos hecho fichas para 50 especies. Estas 50 fichas pues, vienen bien explicadas de cuáles han sido todos sus usos, ya sea medicinales, alimentarios, incluso ornamentales, explicados uno a uno. ¿Y el porqué de esas 50 fichas? Pues han podido ser porque la mayor frecuencia de citación que han tenido en la zona, por la representatividad de sus usos en esa zona, incluso también por la distribución en el área, ¿no? Entonces hemos seleccionado esas 50 fichas. ¿Y cómo ha sido ese trabajo de campo? Bueno, realmente un estudio etnobotánico, lo principal está basado en la entrevista, en una entrevista. Entonces, como bien hemos dicho, durante estos 5 años hemos estado visitando la zona, recorriendo pueblos, buscando a personas que tuvieran vinculación con las plantas, ¿no? Porque realmente lo que buscamos es cuáles han sido los usos principales de esas plantas en la comarca. Y principalmente las personas mayores son las que atesoran este conocimiento. Y bueno, pues se les hace una entrevista, se repite, en el caso de que se pueda salir al campo con ellos. Muchas de estas especies a veces están en lugares alejados y no es posible visitarlos, y bueno, pues ahí entra ya un poco nuestra labor de investigación y de gabinete, ¿no?, donde Baudilio y yo vamos pues identificando y descartando un poco cuáles son las especies que van mencionando todas esas personas. Y bueno, pues después volcamos los datos en unas bases de datos y bueno, pues el resultado un poco viene documentado en cada ficha, ¿no? Hemos rescatado un fragmento de ese trabajo de campo. Si te parece, vamos a verlo. Vamos a compartir también con los telespectadores. Lo cocía en un puchero, Sí. la planta. Y una vez que estaría pues, un cuarto de hora, 10 minutos, y nos lavaba la cabeza, pero entera, nos metía en la palancana, porque entonces no había baño ni nada, un palancanero de estos de antiguos. Nos ponía allí la cabeza, venga, te secaba la toalla y ya no tenía ni un piojo. Y además aparecían en la palancana, los piojos. ¿Los piojos? Sí.
sea, que era curioso. Y por eso siempre la hierba piojera. Hierba piojera, esta. La llamáis vosotros hierba de las 7 sangrías. Sí, pero sí, lo que se dice, aquí en Villanueva, en Villanueva. En Villanueva las 7 sangrías. ¿Y cómo hacéis esta planta, Esto Carlina? se toma 3 o 4 días como cuando tomas un té. Sí. Por las mañanas en ayunas, Ajá. todo eso, y dejas otra temporada, y así. Porque antiguamente salían muchos liviesos, que se decía granos, Sí. que no había eso. Y ya tomabas esto y era porque a veces la sangre te daba bien. El día de San Lorenzo, que era la fiesta del pueblo, se subían las ovejas aquí a la cuesta, a que comerían esto. Se subía a las 6 de la mañana, por ejemplo, cuando se hacía un poco de día, y ya con 2 horas o 3 que estarían, ya cogían la tripa llena para aguantar hasta otro día, porque tiene mucho alimento. ¿Y solo era el día de San Lorenzo? Sí, hombre, después ya venían aisladas, pero ya era diferente, ya no sé, cuando caía. Sí. Y claro, mucho tampoco podía aguantar porque después se seca y se cae. Esta las echaba de verdura en los garbanzos Sí, y lo llamaban cornicabras. cornicabras, sí. O sea, esta es la semilla Esta es la semilla, esta. de Sí, esta. de esa, sí. de esta. Esta es la Y semilla. esta es la que metes en el ojo. Sí, tú abres un poquitín el párpado, le metes y va dando vueltas. No, pues a Chela Mari tenía una fe con ellas y Pedro también me lo Y dio. esta semilla se deshace en el ojo. No, eso se vuelve a salir, ¿no? Se vuelve a salir. Se vuelve a salir, ¿no? Sí, Esta sí. sale con la misma broza. Sí, con las brozas. Bueno, pues una manera estupenda de mantener la sabiduría popular. Pues sí, aquí hemos visto varios ejemplos, ¿no?, de cuál es un poco el trabajo que realizamos, ¿no? Hemos visto varios informantes, ¿no?, que nos han explicado pues algún uso de alguna planta. En concreto, pues el primero, Pedro de Valsurbio, nos explicaba cómo con el acónito, antaño de pequeños, es un recuerdo que mantiene él y que se hubiera perdido ya, ¿no?, porque es algo que hacía su madre y se hacía en el pueblo. De hecho, bueno, Valsurbio ya sabemos que ya está prácticamente deshabitado, ¿no? Sí. Bueno, pues ese recuerdo aquí nos le transmite Pedro, ¿no?, de cómo se trataban los piojos en esa época. O Carlina, ¿no?, nos explica cómo pues, hacía para curarse los diviesos, etcétera, etcétera. Hay cosas muy curiosas. Sí, pues como ese último ejemplo, ¿no?, que hemos visto de Victorina de San Salvador, ¿no?, que utilizaban la semilla de una planta, de una salvia exactamente, para limpiarse la broza, ¿no? Antaño pues igual era muy común que pues cerrando se entrara una viruta en el ojo, incluso pues cuando se hacían las labores del campo, aventando la paja, pues que entrara una viruta en el ojo, y con esa semilla se mete en el ojo y ella misma suelta un mucílago que al cabo de un tiempo pues hace desaparecer la broza. A nosotros nos pareció un uso muy curioso, ¿no? Y de hecho pues, intentamos documentar si esto sucedía también en otras partes de España, y encontramos que en la zona de Sanabria también utilizaban esta semilla. Un libro muy bien documentado y también muy bien ilustrado. Tenemos algunas de esas ilustraciones que tienen una calidad magnífica y yo creo que bueno, pues llaman muchísimo la atención, Juan. ¿Son estas imágenes que estamos viendo? Sí, pues en concreto pues son fotos de Juan Pixeleta, que hemos recorrido el campo. Es que están además con muchísimo detalle. Sí, la verdad es que bueno, hemos planteado jornadas de trabajo muy extensas. Nos levantábamos muy pronto por la mañana porque la verdad le gustaba pillar pues, el amanecer, la luz correcta. Es muy meticuloso en el tema de... Bueno, es un fotógrafo además muy reconocido a nivel nacional e internacional. Sí, vamos, como podemos ver, el resultado es magnífico, ¿no? Agradecer a Juan, pues eso, como he dicho antes, su labor desinteresada y el hecho de que haya podido aceptar nuestra invitación a este trabajo, ¿no? Cuando le conocimos, pensamos que él era la persona más indicada para
ilustrar este trabajo. Y Que siendo podría además, aportar algo, ¿verdad? sí, además, pues no solamente por ser un gran fotógrafo, sino porque es amante de la montaña palentina, ¿no? Él, aunque no vive aquí, pues en muchas ocasiones está en Cervera, es originario de Cervera de Pisuerga, por lo tanto, ¿quién mejor que ilustra el libro que Juan? Esta es la segunda guía. Ha habido una anterior, Ujú. centrada en el Cerrato. Sí, hubo una anterior, evidentemente, que se hizo en el Cerrato, también fue el apoyo nos le otorgó la Diputación, ¿no?, para poder hacer un estudio botánico en el Cerrato. Es una guía también extensa, también la basamos en 50 fichas explicativas y otras 300 que se hicieron de modo ilustrativo. Bueno, este trabajo es cierto que fue un poco menos denso porque entrevistamos a alrededor de 80 personas, pero también recorrimos creo que la totalidad de los pueblos. Ya está a la venta esta nueva guía. ¿Dónde se puede encontrar? Pues según nos comenta el editor, está disponible en todas las librerías de Palencia, ¿vale? Tanto de la capital como de la provincia, en Saldaña, en Aguilar, Cervera, Pisuerga, Guardo. Y también la tiene disponible en su propia web de la editorial, que es arudediciones.com. ¿Habrá más guías? Bueno, la verdad que la intención de la Asociación Etnobotánica es recoger los usos de todas las plantas en toda la provincia de Palencia, ¿no? Hemos abordado de momento 2 comarcas, una el Cerrato, otra la montaña palentina. Todavía pues nos quedaría Tierra de Campos, La Ojeda, Boedo, etc. Sí que nos gustaría seguir colaborando y estudiando un poco los usos de toda la provincia. Lo que sí que es cierto que el esfuerzo es grande, ¿no? Porque bueno, hemos estado 7 años para estas 2 zonas. Supongo que seguiremos con otros 7 años para las siguientes zonas que nos faltan. Pues muchísimas gracias por visitarnos y enhorabuena. Muchas gracias.